Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto, un placer enorme encontrarnos en este ciclo de charlas que vamos a compartir. Vamos a tener obviamente como protagonista a Rubén Poffer. Con él vamos a hablar, se denomina La Otra Historia, ¿no? Y vamos a tener capítulos que seguramente van a ser muy interesantes de la historia argentina. Rubén, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con este ciclo de charlas que apuntan justamente a conocer más de cuestiones importantes de la historia de la Argentina. Así es. Bueno, hoy vamos a comenzar por la raíz, digamos, el nombre de la palabra Argentina, cómo se dio. En el año 1593 llegó a Argentina, llegó a Sudamérica, digamos, porque todavía no era Argentina, un eclesiástico, Manuel del Barco Centenera, un español que lo había enviado el rey y andaba por todo Sudamérica. Había estado en Lima, en Cochabamba, en Asunción, en Tucumán, pero bueno, debido a sus traslados tan rápidos, se debía a su mala conducta. Este hombre ya había sido procesado por la bebida, le gustaba mucho el vino, y también, bueno, a medida que fue transcurriendo en el tiempo, se fue tomando más confianza, digamos. Después hacía negocios, andaba con mujeres y con mujeres casadas. Digamos que la reputación no era la mejor. No era la mejor. No era la mejor. A todo el que lo acusaba de esto, lo trataba de moro y judío y lo llevaba a la corte, o sea, a la Inquisición, lo denunciaba a la Inquisición. Esto llegó a los oídos del rey y obviamente lo expulsaron de América. Cuando lo expulsan de América, 3 años más tarde, en 1596, llega a España y había quedado impactado con este territorio, por Argentum, que se le llamaba a lo que era al Río de la Plata. Y se decide escribir un libro, un poema, y escribe ese libro. Ese libro lo presenta en 1602, el mismo año que lo presenta, el mismo año falleció. Este libro quedó perdido en el tiempo. Y en 1808, con las invasiones inglesas, Vicente López y Planes lo toma a este poema. Y él le cambia como el título y le pone Triunfo Argentino, Poema Patriótico. Y ahí inserta esta poesía que hablaba de Argentina. Se empieza a leer con mucha asiduidad en las tertulias y se va arraigando con el tiempo hasta hacerse irreemplazable. Así es el nombre de nuestra patria, como quedó el nombre de Argentina por este buen eclesiástico español. Bueno, un suceso que poco se conoce o al menos poco se menciona. Poco se menciona, sí, poco se menciona porque eran, primero se hablaban de gobierno patrio, de los movimientos patrios, pues bueno, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero vos fíjate que en la historia nunca se habla de Argentina, se habla de los gobiernos patrios, de las primeras juntas, de los triunviratos, pero Argentina fue más adelante, se fue arraigando de a poco, pero era del hit del momento, digamos, era leer en las tertulias el poema de este hombre que lo había traído al recuerdo después de 200 años más tarde de que había sido presentado. ¿Y qué fue de la vida de este eclesiástico? ¿Cómo terminó? Y falleció, cuando presentó el libro, falleció en 1602. No alcanza a presentarlo prácticamente al libro. Él lo termina de editar y cuando va a presentar falleció. Y quedó el libro, quedó presentado, bueno, pero no se perdió esa obra después de 206 años. Y vino a parar a manos de Vicente López y Planes. ¿Ese libro dónde está hoy? Ese libro puntualmente es Daniel Balmaceda, que trae acotación de un redondeo de la historia. Si lo buscamos profundizar, obviamente no. Nos llevaría muchísimo más tiempo, claro. Pero bueno, el fin es cómo era el nombre de nuestro país, cómo surgió. Bueno, muy bien. Primer charla con Rubén, en este caso, que tiene que ver con ni más ni menos la palabra argentina, el origen de la palabra argentina, de dónde viene y cómo ha surgido. ¿Seguimos la próxima? Seguimos la próxima. Nos vemos la próxima, aquí como siempre, con este ciclo de charlas que tiene que ver con la historia argentina.